Hoy le hicimos una entrevista a Boaventura de Sousa Santos y cuando le pregunté cómo se definía, me dijo que era un optimista trágico. Y me parece interesante saber desde dónde uno se define. Así que, para mi amigo Boaventura de Sousa Santos, el optimista trágico, de las palabras de un inquieto sereno. Señor Boaventura de Sousa Santos, señor rector Aníbal Jusami, autoridades de la UNTREF, a la comunidad educativa. En algún lugar del universo hay una especie que solo piensa en su autoconservación. Seguramente todas, todos y todes aquí presentes deben tener un sentido argumental del misterio de la vida. La universidad es solamente un rasgo en el paisaje, un tramo para vislumbrar y mejorar la vida de otra manera, porque seguramente no nos ampara el mejor de los escenarios, no nos ampara el mejor de los mundos. Simplemente estamos en América, decía Rodolfo Cuyo. Desde algún lugar tenemos que mirar el sol, por eso para mí es un semblante de dignidad enunciarnos desde una Universidad Nacional del Conurbano bonaerense. Que esté aquí Boaventura de Sousa Santos, con quien comenzamos un vínculo institucional desde hace una década, es reivindicar a uno de los pensadores que insiste en la urgencia de resignificar la vida. Quisiera plantear 3 tramos de su obra, que generó la ampliación y multiplicación de sus conceptos en la comunidad académica y en los movimientos sociales, provocando nuestra atención sobre ideas preconcebidas y provocando una necesaria incomodidad. En primer orden, su lugar de enunciación, la universidad. En segundo orden, mencionar sus aportes a la desigualdad que se estructura en el lazo social. Y en tercer lugar, su inquietud de generar una nueva teoría crítica emancipadora. Boaventura de Sousa Santos, quien recibió innumerables distinciones, premios y honores, propone un movimiento constante entre la teoría y la práctica. Indaga hondo en las preocupaciones actuales y profundiza en las relaciones entre la democracia, el Estado y los derechos humanos, mirando con especial atención las epistemologías. Su compromiso por la emancipación social se materializa en su fuerte presencia e impulso en el Foro Social Mundial, significando una histórica manifestación global de resistencia al neoliberalismo. Boaventura camina junto a los movimientos sociales, a los sin tierra, a los nadie. Tiene fijación en las ausencias para poner de relieve las emergencias y pone en el centro a la riqueza y a la diversidad de la vida, que es la naturaleza. Boaventura facilitó nombres y denominaciones, se comprometió a extender y ampliar la voz de los excluidos, no para meramente integrar, sino para reinventar la lógica del poder colonial, capitalista y patriarcal. Los pensadores justamente tienen la tarea de dar nombre a la experiencia de las personas y de los pueblos. Un autor también es un sanador, alguien que al explicar mediante nombres el origen y la naturaleza de los males, cura, y también vincula a quienes parten de las desigualdades de condiciones, en el sentido de que muestra que aquello que pensábamos como un mal anómalo, privado, encapsulado en lo individual, es un mal colectivo, compartido, conocido por muchos, pero que aún carecía de la palabra que permitía socializarla, y potencia el silencio compartido de los pueblos, para desde ahí habilitar la acción de los mismos. Su convencimiento acerca de la impotencia de las ciencias sociales heredadas de Occidente lo llevó a proponer y a generar algunas bases epistemológicas para una nueva teoría crítica, incorporar las experiencias sociales marginadas, la superación de los conceptos noroccidentales hegemónicos, la reivindicación del conocimiento como emancipación y la reconstrucción de las teorías estatales en una coyuntura de una matriz de poder altamente globalizada. Estos pilares colocan los aportes de Boaventura en el camino de la descolonización de nuestros saberes. Su preocupación por la universidad del siglo XXI para una reforma democrática y emancipadora es tender a una reforma de dicha institución como práctica de producción cultural, contextual, interdisciplinaria e intercultural, fundada en encuentros entre académicos, líderes y movimientos sociales, práctica que sin duda supera los límites de la acción que denominamos hoy en día extensión universitaria,
validando la escucha de quienes reciben las órdenes y en su silencio conllevan otros aciertos, verdades, posibilidades de convivencia, no en base al antagonismo moderno. Su segundo aporte, la forma desigual de la estructura social. Boaventura de Sousa Santos nos propone examinar la democracia como aquella forma en la que nos conjugamos los humanos para poder vivir en conjunto e investigar las condiciones del lazo social, de la cual se desprende su preocupación por democratizar la democracia y reinventar el Estado. Porque seguir registrando el lazo social como posibilidad de administrar lo público solamente como el ejercicio y beneficio de las corporaciones de los pulcros sigue excluyendo en el ámbito del sistema político a quienes no tienen la posibilidad de acrecentar sus expectativas ni la obtención de sus derechos humanos. Por eso, la reinvención de la democracia requiere una reconstrucción teórica que posibilite pensar las desigualdades y la exclusión, no únicamente como manifestación del orden económico, sino como un paradigma nuevo para la humanidad que, entre otras, pretendió borrar el sur e invisibilizar dichas formas de dominación. La pandemia trajo algo cruel que conllevó la muerte de muchos humanos, alertó sobre los efectos de la explotación humana sobre la naturaleza y a la vez trajo como estructura de relaciones de poder en el mundo, una nueva estructura de relaciones de poder. Estos tiempos, evidentemente, son tiempos de desolación, de suelo rebaladizo, pero intentemos desde nuestro ámbito y de los aportes de Boaventura de Sousa Santos constituir imaginarios necesarios para crear el mundo de vuelta. En el 2020, Boaventura escribió: tengamos en cuenta que en el periodo inmediatamente anterior a la pandemia hubo protestas masivas en muchos países contra las desigualdades sociales, la corrupción y la falta de protección social. Lo más probable es que cuando finalice la cuarentena regresemos a la protesta, los saqueos, sobre todo porque la pobreza y la pobreza extrema aumentarán. Al igual que antes, los gobiernos recurrirán a la represión en la medida de lo posible y en cualquier caso intentarán que los ciudadanos reduzcan aún más sus expectativas y se acostumbren a la nueva normalidad. Ante este presente, seguimos buscando soluciones afuera, cuando nuestro mal se debe a la ignorancia de lo propio y al miedo de conocernos. Se sigue realizando lecturas economicistas y morales bajo el marco del pensamiento clásico occidental, que solo hace girar la rueda para el mismo lado. Por otra parte, Boaventura sugiere: superaremos la cuarentena del capitalismo cuando seamos capaces de imaginar el planeta como nuestro hogar común, a la naturaleza como nuestra madre original, a quien le debemos amor y respeto. No nos pertenece, le pertenecemos a ella. Boaventura nos insta a prestar atención a las señales de las cosas nuevas, las resistencias embrionarias, las nuevas formas de acción y de lucha. Los actores cambian, aparecen otras narrativas, diferentes imaginarios, la distinta manera de encarar lo común, la vuelta a lo comunitario. Si seguimos pensando en forma monádica, solamente explicamos y describimos y predecimos desde un centro de interpretación. Lo que necesitamos es constituir un nuevo pensamiento relacional, donde la enunciación no disponga de la primera persona del singular, sino desde un plural situado, emotivo, intuitivo, ancestral y moderno. Su preocupación para crear una nueva teoría crítica emancipadora. Boaventura se dedicó con esmero a estudiar las formas y las relaciones entre la sabiduría, el conocimiento y la acreditación, en lo que nosotros venimos denominando desde hace algunos siglos universidad o educación superior. Urge la necesidad de corrernos de la forma exacerbada disciplinar del conocimiento para aportar a la transdisciplina y correr los sostenes añejos de las universidades arbóreas que estructuran lógica de poder solamente para la reiteración de teorías que siempre tienen casa matriz en Europa, netamente eurocéntricas y norcéntricas, sin posibilidad de enunciarnos en los ámbitos de la diferencia. Boaventura se concentra en la forma de construcción de conocimiento y se ampara en la búsqueda de los epistemicidios realizados, en la necesidad de la reivindicación de la convivencia entre la oralidad y la memoria por una nueva universidad, con los saberes ancestrales y populares, los invisibilizados, los negados por la modernidad modernizante en la convivencia con los saberes socialmente significativos. Su intención
se materializa en el proyecto de investigación internacional ALICE, dirigido por él mismo desde el 2011 desde el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, donde se estudian las diferentes formas de dignidad humana, las experiencias de democratizar la democracia, las reformas interculturales estatales producidas por las luchas populares y la manera de organización económica no capitalista. Propone un giro epistemológico, sistematizando esos saberes populares para refundar las ciencias sociales, en el marco de incertidumbre, donde la vida resulta un elemento indispensable para explicar y tomar acción ante las crisis actuales. Será por ello que el eje fundamental que cruza el pensamiento de Boaventura tiene que ver con lo que llamó las epistemologías del sur, que son mucho más que aspiraciones teóricas o romanticismo. Dice él, son ante todo un bien común al servicio de la transformación social, que tiene como el punto de mirada la democracia profunda, amplia y general de la sociedad. La colonización del saber, del poder y del ser implantó conceptualizaciones eurocéntricas que no alcanzan para pensarnos desde aquí. Nadie se escapa de su sombra. No son para desecharla, pero sí para darnos el espacio y la oportunidad de definirnos por nosotros mismos y hacer justicia epistémica al develar el afán conquistador de las ideas ilustradas occidentales que mercantilizan la vida. Nos propone Boaventura pensar y analizar críticamente un mundo que desprecia la experiencia, un mundo articulado en 5 monoculturas: el saber, el progreso, el de la naturaleza, lo universal o lo productivo. Ante cada uno de estos polos de la modernidad occidental está la posibilidad de surgimiento de nuevas ecologías, como una posibilidad de reinventar el mundo. Para andar nuevos caminos tenemos que conocer los viejos. Boaventura propone pensar en alternativas epistemológicas para hacer alternativas políticas en el mundo actual. Propone aprender de las experiencias de los pueblos en resistencia y entablar diálogos interculturales, compartir saberes, construir redes, como forma de armar un nudo en común que haga paso a los poderes imperantes que insisten con la necropolítica. Tomar partida para transformar la realidad implica enfrentarse a los poderes opresivos. Vamos a necesitar imaginación, juntarnos para andar nuestro propio camino emancipatorio. Como decía Mariátegui, ni calco ni copia, sino creación heroica. Las revoluciones fueron el motor de la historia en otro momento para Marx. Para Benjamin era el freno ante el abismo. Hoy las revoluciones son la esperanza necesaria de abrir el paracaídas, aminorar el daño, con aciertos fundantes en ecología de saberes en diálogo y no con certezas brindadas por la racionalidad regulatoria que solo nos llevaron a esta situación. Alerta Boaventura sobre las alternativas falsas, las contrahegemonías conservadoras y reaccionarias que vienen radicalizándose en el mundo, con la habilidad con la que estos sectores fagocitan las luchas populares, se apropian de las banderas para hacerlas servir al capital, con la complicidad de las publicidades y los medios de desinformación, que nos inyectan modelos de éxito que aparentemente se logran en el consumo desenfrenado, que enajenan y que cristalizan la mercantilización de la vida. A modo de cierre, el gran aporte que hace Boaventura es cambiar el eje de nuestro pensamiento, brindando coordenadas de esta época, siempre estructurado a lo largo de la historia, en el eje de la historia y la perspectiva del futuro, con una eterna preocupación por las teorías, por los esquemas de pensamiento que pueden ser nuevos horizontes en el ámbito de la cultura que habitamos. No hay historia sin cultura, no hay historia sin identidad, pero no conocemos historia sin imperio. Y en esa lógica imperial muestra cómo los pueblos, en el marco de las nacionalidades, conllevan nueva soberanía en el malestar de esta época dada por el individualismo, la pérdida de libertad y la razón instrumental. Necesitamos constituir nuevas sistematizaciones de nuestra práctica concreta ante esta forma huérfana de teorías que habitamos al día de hoy. Tenemos abundancia de prácticas y ausencia de teorías compartidas. Entregar el título de doctor honoris causa a Boaventura es reivindicar la dignidad que, desde una forma de sistematizar la acción, trajo, aportó, esbozó formas concretas para nombrar la crueldad del vínculo en el proceso de dominación que estableció víctimas y victimarios. Nos propone pensar en quienes habitan
en forma de latido constante con memoria, oralidad y resistencia en la convivencia actual. En esta época tenemos que apostar a los actos de resistencia poética, como la posibilidad de hacer algo distinto con lo que tenemos. Boaventura nos convida a pensar, a imaginar y a crear. Nos convoca desde un tópico real occidental y moderno a un horizonte más utópico. Estamos honrando a un pensador europeo que decide contar otra historia, que asume la condición colonialista, que nos incita a pensar en el sur global como forma de unir a los pueblos negados de todo el mundo, que investiga críticamente y tiende puente para que el pensamiento universal refleje la diversidad de quienes habitamos en la Tierra y nos invita a generar un nuevo sentido común emancipatorio. Bienvenido por su honor de causa fundamentada al colectivo de doctores de esta universidad. Muchas gracias. Uno de los apotegmas de los Padres del Desierto, esa colección de textos del monacato cristiano, egipcio, sirio y de la Capadocia de los primeros siglos, cuenta el intercambio entre un monje y su maestro espiritual. El monje pregunta: ¿cómo es el infierno? El maestro le responde: es una mesa con manjares extraordinarios y lista para los comensales. Sin embargo, hay un problema. Los cubiertos son más largos que los brazos, lo que hace absolutamente imposible llevarse a la boca las delicias servidas. El monje le pregunta ahora: ¿y cómo es el paraíso? Su maestro le responde que es exactamente igual. Es exactamente la misma mesa, los mismos manjares, los mismos comensales y los mismos utensilios desproporcionados. Pero en lugar de desear esas delicias para sí mismo, cada uno de los invitados utiliza sus cubiertos para darle comer a quien estaba frente a él en la mesa. Boaventura es de ese linaje de seres que piensan en cómo nutrir a los demás antes que en gozar ellos mismos de lo que está servido. Y eso significa inexorablemente comprometerse, sumergirse en el magma de nuestro mundo con el propio don que cada uno de nosotros trae a esta tierra. En el caso de Boaventura, generando epistemologías que permitan liberar a nuestros semejantes de las prisiones conceptuales, corriendo el velo de lo que está detrás de las barreras del pensamiento y permitiendo acceder a aquella visión que, en América, el jefe Pino Alto describía en su Epifanía cuando decía: todo está situado en el centro del universo. Tú eres el centro. El aire, el agua, los seres vivos que te nutren, que se funden en tu existencia, todo se define en relación a ti. La luna está en su propio centro, así como el pino, el peñasco, el alce o el trueno. Cada pino tiene su propia disposición única y sagrada de agujas, ramas y corteza. El sol, el agua, la tierra y el viento crean la forma de todos los pinos, pero la forma de cada pino no se define ni por su similitud ni por su diferencia respecto a los otros pinos. Es absoluta, no es una cosa, sino un proceso, como nosotros. Ese proceso vital es aquel en el que Boaventura se adentra y a ello dedica su vida. Un proceso de características proteiformes que tiene un punto crucial: la línea abisal. Ese otro lado que se encuentra fuera de nuestras capacidades perceptuales debido a que fuimos sigilosamente entrenados para no percibirlo. En nuestro continente, Rodolfo Kusch lo describía de forma exquisita en su libro Geocultura del hombre americano. Decía: cierta vez un yatiri o brujo me relató que había presenciado un ritual que realizaba un chamacani, que es el superior de los brujos en Bolivia. Un chamacani suele hablar con los malcus o picos nevados, y el yatiri vio como el malcu, en forma de una sombra amorfa, avanzó en plena noche a hablar con el chamacani.
Una vez realizado el ritual, el Malku se retiró lentamente, saludó a cada uno de los presentes y se fue. No supo decir el Yatiri cómo era el Malku, solo le quedó el espanto de haberlo visto. Ese relato, centrado en la relación iniciática entre el Yatiri y el Malku, es una de las analogías más precisas de otro de los temas caros a Boaventura, el del arte en tanto que misterio absoluto, territorio donde la materia se espiritualiza y el espíritu se materializa, frontera que el conocimiento logocéntrico no puede traspasar debido a su dificultad para asir la fuerza de lo trascendente dentro del inmanente. Arte y espiritualidad, dos ítems subrepresentados en la academia, de la misma forma que han estado subrepresentados los vencidos de la historia. Boaventura, a través de un marco conceptual forjado en el combate personal y comunitario en el que vive comprometido, un combate que es a la vez terrestre y celeste, nos propone un legado transformador, las epistemologías del sur. Una herramienta diseñada para evitar las trampas, las dicotomías propias del pensamiento hegemónico y que son, en realidad, la carta de triunfo escondida con la que cuenta el colonialismo para sojuzgarnos. Si hubiera que establecer analogías con Boaventura en la historia del pensamiento, deberíamos referirnos a polímatas como Athanasius Kircher, Robert Fludd o Mahatma Mersenne, quienes, inmersos en aquel trivium y quadrivium gestado en el medioevo, tenían una visión del mundo en la cual, como decía Giordano Bruno, el centro está en todos lados y la circunferencia en ninguno. Y debo añadir que a sus cualidades intelectuales excepcionales, Boaventura aúna un don escaso en estos tiempos, la generosidad. Esa generosidad, esa singular bondad suya, es el resultado de su naturaleza íntima, a la vez que de su conciencia de la imperiosa urgencia de la gratuidad, entendida como combate antropológico y escatológico, a la vez cultural, político y espiritual, en un mundo cuya lógica hegemónica es que todo se compra y todo se vende. Y si, como las tradiciones espirituales afirman, la razón de todas las guerras y sufrimientos es que seres humanos envidian el poder, el conocimiento, la fama de otros, y en el caso de los países codician territorios ajenos, entonces Boaventura es asimismo un hombre que trae paz a quienes entran en contacto con él. Ni la envidia, ni la búsqueda del poder o la fama tienen cabida en su alma. Junto a estas características, él tiene en claro algo a menudo arcano a la comprensión. Cuando el maestro de Galilea dice que él es el buen pastor, la palabra griega del Evangelio es kalos, que significa bueno, pero también bello. Lo mismo hace el texto original del libro del Génesis. Vayar Elohim Kitov, y vio Dios que era bueno. Porque para el hebreo antiguo, Tov es bueno y bello a la vez, ya que ambas lenguas, griego y hebreo, son idiomas polisémicos. Boaventura tiene en claro que la bondad y la belleza no pueden existir separadas, de la misma forma que lo tenían en claro los intelectuales precolombinos, quienes, en su romance con el conocimiento, eran capaces de aunar lo operativo a lo bello en sus construcciones monumentales que han atravesado los siglos, en sus instrumentos musicales y en un pensamiento que, como ejemplo de ese concepto extraordinario que él nos comparte, el de ruina semilla, permea aún hoy nuestro continente, muchos que componen el gran círculo. Es por eso que, en el nombre del círculo de nuestro pueblo,
del cual esta universidad es uno de sus corazones, homenajear a Boaventura con el doctorado honoris causa no es solo un honor, sino también, y ante todo, una bendición. Muchas gracias. Nuestro homenajeado de hoy tiene muchos títulos y muchos honores recibidos. Yo voy a tratar de darle más elementos para que cuando a él le pregunten cuál es la universidad que lo distinguió, pueda tener elementos para explicarlo. Sobre todo porque le van a preguntar por qué es una universidad que tiene una fecha en vez de tener un nombre. No es la Universidad Nacional de tal o cual lugar, sino que es la universidad de una fecha. Esa fecha es así porque recuerda una batalla muy importante, divisoria de aguas en la historia argentina, pero que creo que la gran mayoría de los que estamos acá no estamos de acuerdo con el resultado de esa batalla. Nos hubiera gustado que el resultado fuera inverso. Pero sin embargo, como esa batalla se desarrolló en el área geográfica donde nació la universidad, esta universidad tiene ese nombre como recuerdo de esa batalla. Esta es una universidad muy joven, nació hace 25 años, y en estos 25 años no solo hemos desarrollado una universidad que tiene el honor de tener entre sus estudiantes a un 80% de jóvenes que son los primeros de su familia en recibir una educación universitaria, es decir, una universidad pensada y estructurada para recibir a mujeres y hombres que vienen de hogares de muy pocos recursos. Por eso a veces nos preguntan por qué una universidad pública tiene una sede tan lujosa, tan antigua, con tantos blasones como es esta que estamos acá. Justamente porque una de nuestras preocupaciones fue siempre ofrecerle, y las otras sedes que tenemos también, no con este estilo tan antiguo como esta, pero todas tienen características muy similares. ¿Y por qué esto? Porque siempre nos planteamos ofrecerle a las chicas y chicos que llegaban a la universidad el confort, la posibilidad de manejarse en un ambiente que lamentablemente la sociedad les había negado esa posibilidad. Y por eso nos planteamos actuar de una determinada manera. Y también nos planteamos siempre que esta universidad, justamente, entre otras cosas, para esos chicos y chicas de origen humilde, tenía que ser una universidad que fuera conocida no solo el 3 de febrero, no solo en la provincia de Buenos Aires, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y por eso nos planteamos hacer siempre cosas y llevar adelante proyectos que tuvieran un prestigio, que hicieran que fueran convocados desde muy distintos lugares del mundo en las respectivas especialidades. Y así llegamos a una universidad que podemos decir que está presente, yo diría que en más de 40 países del mundo, a través de expresiones que tienen que ver desde el deporte hasta la ciencia, pasando por la música o por el arte, hasta muy distintos ramas disciplinares, académicas, donde sus integrantes están permanentemente invitados a congresos en muy distintas partes del mundo. Esa es la universidad que con mucho esfuerzo, como decía antes, soportando en algunos casos gobiernos que no estaban tan de acuerdo con que una universidad pública actuara de la manera que nosotros lo hacíamos, esta es la universidad que hemos construido con un profundo compromiso político que tiene que ver con un compromiso por la justicia social, pero también con un compromiso con el nivel académico que tiene que tener una universidad y con un compromiso con una ciencia que esté pensada para estar al servicio del conjunto. Yo hago mías todas las palabras de José Tassat y del maestro Iglesias Rossi. Todo lo que dijeron sobre Boaventura es más que correcto, y yo lo hubiera podido repetir en los mismos términos, pero también se podrían agregar muchas más cosas
pero creo que sería superfluo ahondar en algo que todos ustedes que están acá han venido porque admiran a quien desde hoy es nuestro doctor honoris causa. Boaventura de Sousa Santos, por vuestros méritos, por trabajar por el sur, por trabajar por ese sur global, que es una de las premisas de nuestra universidad. Le agradezco haber aceptado el nombramiento que le conferimos de doctor honoris causa de la Universidad Nacional del 3 de febrero. Junto con el título le voy a entregar una pequeña obra de arte de una gran artista argentina, María Oren Sanz, que es la copia en miniatura de la obra que está en el Parque de la Memoria, que dice pensar es un hecho revolucionario. ¿Y por qué le doy esto? Porque yo le diría que si hay dos elementos que pueden caracterizar a nuestra universidad. Uno de ellos es uno que Iglesias Rossi repite constantemente, robándole las palabras a Simón Rodríguez, de que América no debe copiar, sino que tiene que crear. Y el otro paradigma, digamos, que nos ilumina, es pensar que siempre tenemos que pensar nuevas cosas y tener un pensamiento que trate de modificar la sociedad. Por eso estas dos frases de alguna manera caracterizan nuestro accionar. Profesor, nuevamente le agradezco por aceptar nuestro doctorado y le confiero el título en nombre del Consejo Superior de esta universidad de doctor honoris causa de la Universidad Nacional del 3 de febrero. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer y un honor enorme estar aquí, señor rector. Muchas gracias por sus palabras y por este honor que me da. Es una alegría estar aquí con toda la comunidad académica, los representantes del cuerpo diplomático. Es para mí una gran alegría y un gran honor estar aquí. Y antes de todo, porque es la Universidad UNTREF. Señor rector, yo conozco la universidad un poquito más, porque fui estudiando y fui comunicando con algunos profesores que ahora estamos aquí todos como amigos, porque empezamos un recorrido hace tiempo que se plasma ahora en esto y muchas otras cosas que vamos haciendo. Yo no he mencionado que yo hablo mi portuñol, que normalmente se entiende bien, pero de todas maneras hay algunos errores, me perdonen por eso, ¿no? Y realmente la prueba de que venimos de una jornada larga es que las palabras que mis queridos amigos han dicho y lo que hace y lo que representa esta comunidad a nivel continental y a nivel mundial. José Tesarda y Alejandro Rossi, de diferentes maneras, lo que están recuperando es ampliar el presente de nuestro tiempo, trayendo a nuestra consideración pensamientos olvidados, marginados, suprimidos, destruidos por veces, pero que se mantuvieron de alguna manera y que nos van a traer como la riqueza del mundo, la diversidad epistémica del mundo y como ha sido siempre tan reprimida, que nos ha obligado realmente a reducir al presente la realidad, lo que existe de una manera hegemónica, y olvidando que las realidades subalternas, las oprimidas, las marginadas, y que por veces son anuncios del futuro, ¿no? José Tazat, con todo su trabajo, por ejemplo, fundamental de recuperar esa figura notable de la intelectualidad, de la tradición del pensamiento americano, que es Rodolfo Bush, que durante mucho tiempo ha estado olvidado. Me recuerdo los primeros tiempos que vino a la Argentina, casi no se hablaba de él, ¿no? Y algunas cosas que eran completamente correctas al respecto de Rodolfo, ¿no? Y José realmente tuvo esta misión, y otros también, pero José de una manera muy fuerte, de traerlo a
convivencia. Y ahora ver que muchas de las novedades que algunos de nosotros, quizás yo propio, tengo que me defender de eso, que soy muchas veces un vocero de cosas que me van aconteciendo en la vida. Por veces pensábamos que eran nuevas, pero habían sido dichas antes y de una manera brillante. De una persona que terminó su vida de una manera muy difícil vendiendo cosas en la calle. Es un gran intelectual. Alejandro, ustedes ven aquí estas maravillas que están aquí, pues quizás no se imaginan, pero muchos de estos son instrumentos de la orquesta de instrumentos ancestral, que Alejandro Rossi y todo su grupo está aquí, tan bueno, que son las que todos los colegas que trabajan con Alejandro. Alejandro es un milagro de la universidad. Yo pienso que solamente en la UNTREF podría estar esta persona con este genio, que es de traer el mundo más antiguo de este continente a la modernidad de una manera moderna, hipermoderna mismo, ¿no? La orquesta de instrumentos ancestrales que va a buscar no solamente a la América Latina y sobre todo al pensamiento indígena, también el pensamiento medieval de España y de Portugal y de Iberia y del mundo, ¿no? Y traerlo a otras síntesis que realmente, uno podría decir que aquí sí, por muchas veces he sido crítico del concepto de Simón Bolívar, de la raza cósmica, pero aquí de alguna manera hay algo de cósmico en traer todas estas tradiciones y crear síntesis, ¿no? Alejandro lo hace, su orquesta y su gente que está con ellos, y yo tengo el honor de ser su amigo como soy de José Tassat. Entonces, yo les traigo algunas consideraciones hoy para discutirmos un poco los temas que a mí me preocupan ahora bastante y creo que también a ustedes quizás, ¿no? Yo pienso que estamos en un mundo donde hay tres amenazas muy fuertes, ¿no? Esas amenazas son, por un lado, son algunas viejas, ¿no? Pero tienen ahora alguna novedad y una novedad muy dramática, ¿no? Por un lado, la pandemia. Yo escribí un libro llamado El futuro comienza ahora, de la pandemia a la utopía, que ya está disponible también en español y en inglés, y en portugués, por supuesto. Y ese libro lo que diga que vamos a entrar en un mundo nuevo, es el mundo de las pandemias intermitentes. O sea, ustedes ven cómo nosotros no nos vamos, pienso que es una mala noticia para ustedes aquí, parece que la pandemia pasó, no pasó, va a volver de otras formas, está en otros países, el mundo es global para la pandemia y por eso son por olas de cronicidad y de cosas agudas que van. Y podemos entrar porque el modelo de desarrollo que tenemos es un modelo que provoca las pandemias. Y las provoca porque desestabilizamos los hábitats de los animales salvajes, entre los cuales hay muchos virus que circulan que son muy importantes, pero cómo desestabilizamos todo esto por el modelo de desarrollo que tenemos hoy, o que se llama el mal desarrollo, como decimos hoy en día, realmente muchos de esos virus pueden pasar a los humanos, y los humanos no están protegidos. Y pasa un poco como nos quedamos en el siglo XXI, en las vísperas, o ya dentro de la cuarta revolución industrial de la inteligencia artificial. Estamos casi en la situación de los indígenas del siglo XVI, cuando llegaron aquí los colonos europeos, que traían la variola, para lo cual estábamos defendidos, y los indígenas no estaban. Y por eso murieron de millones. Eso, ¿no? Claro que tenemos un vendaje, tenemos vacunas, pero no teníamos vacunas, ¿no? Pero asimismo, son muchas muertes en el mundo por eso. Esa es una pandemia, es una de las dimensiones. La otra, muy relacionada a la catástrofe ecológica. Estamos, la reunión aquí en Egipto en este momento muestra cómo esta catástrofe está inminente. Nuestro secretario general de las Naciones Unidas ha avisado de una manera dramática que o nos hacemos un pacto de vida o caminamos por un suicidio colectivo. Pero fíjense ustedes que las grandes empresas petroleras, mineras, han enviado 600 lobbyistas a Egipto. ¿Para qué? Para promover el suicidio colectivo. Para que no haya una transición, para que no cambie nada. Y por eso, de alguna manera, el otro lado del secretario general había dicho. Por eso es una amenaza fuerte. La tercera es la amenaza de una guerra nuclear, ¿no? Habíamos estado siempre en guerra, pero ahora hay un peligro, y se habla por veces en revistas respetables de relaciones internacionales, que puede ocurrir una guerra nuclear.
parece que como estamos durmiendo a camino de una guerra. Y ustedes tienen que imaginarse que cuando empezó la guerra, la Primera Guerra Mundial, en 1914, ustedes saben por cuánto tiempo se decían los periódicos de Europa de cuánto tiempo iba a durar. 3 semanas, 4 años, 28 millones de muertos, ¿no? Entonces, de las guerras sabemos cuándo empieza, nunca sabemos cuándo termina. Entonces, estas son algunas de las megas amenazas que tenemos hoy, para las cuales realmente no son globales, pero la política es nacional. La organización política es nacional y las Naciones Unidas, como saben, tienen mucha dificultad y ya están realmente muy desprotegidas para algo que pueda traer todo esto. De alguna manera encontrarnos formas de enfrentar estos tipos de amenazas. Y hay una fractura en el mundo que es nueva, ¿no? Nosotros creamos un poco en este mundo occidental donde vivimos acá, que muy dominado por el pensamiento eurocéntrico, siempre pensó que podría ser un modelo universal de ideas que podrían conquistar. El colonialismo ha traído esa idea de una nueva universalidad que interrumpió la historia de los pueblos indígenas, por supuesto, y en África hizo lo mismo. Era la idea de que realmente había algunas ideas que van para quedar para siempre y que son irreversibles. Una de ellas es la democracia liberal, la otra son los mercados libres, la otra es el privilegio del individuo, el empoderamiento del individuo, ¿no? Y eso parecía que era un modelo universal y de hecho, este modelo tenía muchos límites, obviamente. Tenía la línea abisal que Alejandro Rossi ha hablado, de ser que realmente había mucha gente que no compartía, que no podía estar integrado dentro de estos principios generales, porque no era verdaderamente humano, era subhumano. Cuando ustedes se imaginan que los firmantes de la Constitución de los Estados Unidos, el gran país de los libres, casi todos eran dueños de esclavos. Y firmaron una constitución de libertad e igualdad de todos, claro, sin contradicción, porque los esclavos no eran humanos, eran mercancías. Entonces, esta idea de una exclusión radical, al mismo tiempo de una promesa de inclusión total, es la marca de este modelo, con todos los atropellos. Los atropellos algunos fueron que los pueblos aquí de América los conocen muy bien. Era que cuando estos principios llegaron al continente, realmente los europeos tenían principios. Los nativos de este continente, como los de África también, no tenían principios, tenían prácticas. Entonces, si ustedes miran la bibliografía del siglo XVII, es muy interesante. Se comparan los principios, digamos, de principios generales de derechos humanos, que ya estaban ahí, con la iglesia, con todo eso, con las prácticas salvajes, el canibalismo, tantas cosas de los pueblos primitivos. Es curioso, porque nunca pudimos contraponer a nuestros principios nuestras prácticas. Eran nuestros principios y las prácticas de los otros. Nuestras prácticas nunca han sido cuestionadas. Y esas prácticas de los colonizadores son lo contrario de todo lo que decían los principios durante mucho tiempo. Ese mundo se logró globalizar, pero estamos en un momento, yo pienso que la guerra de Ucrania de alguna manera significa un momento decisivo en eso, es que se nota una cosa. Al inicio del siglo XX, de alguna manera, 90% del planeta estaba sob dominancia europea. O era colonia, o estaba sobre una influencia de varios tipos de dominación. Influencia, el caso de China, con las guerras del opio, por ejemplo, ¿no? Llegamos ahora a este momento y son de los países que aprobaron las sanciones en contra de Rusia, 25% de los pueblos, los países de las Naciones Unidas. Y cuando miramos a su población son 15%. O sea, el mundo occidental encogió, está más pequeño. Y hay otros modelos que están por ahí. ¿Es bueno, es malo? No sabemos. Esa es la incertidumbre que está. Lo que sabemos es que hay países que en este momento siguieron otros principios que no son estos. Y que para muchos de nosotros son preciosos. Habemos luchado, como Alejandro ha dicho, por la democracia, por supuesto. Pero son los países que ahora rivalizan con estos otros países del mundo occidental que realmente tienen un éxito enorme. ¿Y qué va a pasar en el futuro? China en este momento, en términos comerciales, que no ha llegado a estos principios, ha llegado a seguir otros principios, es en la paridad con los Estados Unidos a nivel comercial y será obviamente
obviamente no se sabe, pero puede ser una economía que es lo que está previsto en los estudios de la CIA, que estudie, porque tiene un instituto de estudios estratégicos muy importante, que dice que por 2030 será la primera economía del mundo. Y un país muy pequeñito, pero también seguido otros principios que nada tienen que ver con los principios occidentales, que es Singapur. Singapur tiene un Producto Interno Bruto superior a los Estados Unidos. O sea, hay aquí cosas que no sabemos por dónde va el mundo. ¿Será el mundo unipolar? ¿Será multipolar? ¿Será lo que vamos a hacer? Estas incertidumbres son incertidumbres que nos están entrando en nuestras cabezas y en nuestros pensamientos. Y yo les digo de una verdad, no hay respuestas muy claras para esto, ¿no? El nivel de incertidumbre es muy grande. Y durante este nivel de incertidumbre, ¿cómo nos podemos ahora posicionar? Porque claro que hay cosas que nosotros nos olvidamos o que despreciamos. Hay maneras, sobre todo, ocurre también, porque he también trabajado, como ustedes saben, viví 35 años, la mitad del año en los Estados Unidos y la mitad en Europa, en la Universidad de Madison, donde soy todavía afiliado, y desde agosto hasta enero y tal, en los Estados Unidos y después el resto en Portugal. Y realmente lo veo que realmente, por un lado, una cierta deterioro de la sociabilidad norteamericana, ¿no? A lo largo de estos años. Y por otro lado, tengo que reconocer que China ha resolvido el problema de la pobreza extrema a 600 millones de personas. Es mucha cosa. No se puede de ninguna manera dejar de lado. Entonces, esto nos lleva a una incertidumbre muy grande. Yo pienso que eso caracteriza un poco nuestro tiempo. Yo pienso que nuestro tiempo está en una situación que tiene 4 características muy breves, y los menciono muy brevemente, que uno es el interregno, es un concepto de Gramsci que muchos conocen, que es esta idea que Gramsci tenía, que el nuevo no ha todavía nacido totalmente y el viejo no está totalmente muerto. Y por eso, como decía Gramsci, es un tiempo de monstruosidades, ¿no? Quizás hay muchos monstruos en nuestro tiempo, ¿no? Por eso, esa es la interrogación. ¿Qué va a dominar el mundo? ¿Cómo va a ser? Eso estamos en un punto de interregno, y eso es realmente de cosas que pasan y que son muy repentinas. Y por eso este interregno tiene otra característica, que es la interrupción. Si el interregno pasa en una metáfora temporal, la interrupción son cosas espaciales que ocurren de una manera muy rápida de un tiempo al otro, que son los acontecimientos extremos, por ejemplo, climáticos. Un pueblo está hoy, por ejemplo, en Lisboa, la semana pasada, en un tornado, de hecho, de repente y avasala una parte de una ciudad. Por eso son países enteros. Una cuarta parte de Pakistán ha sido sumergida por agua. Bangladesh puede desaparecer, parte de la costa de Bangladesh va a desaparecer muy próximamente. Dhaka será la primera víctima, ¿no? Y esos son acontecimientos extremos que también ocurren en la vida política, que nosotros no podíamos imaginar. Se intenta matar a Cristina así de una manera así, ustedes han vivido eso aquí, pero el país más poderoso del mundo, que quiere trabar a China, que quiere trabar a Rusia, no ha logrado defender Nancy Pelosi de ser por un elemento de la extrema derecha, de capturarla y torturarla. ¿Cómo es posible? La más importante política de la Cámara de los Representantes que sea tan poco defendida por esta manera. O sea, hay cosas que no entendemos muy bien cómo están pasando en diferentes países, ¿no? Y que eso son sorpresas de todo tipo. Y son como lo que está pasando con los migrantes que están en este momento intentando llegar y muriendo en el Mediterráneo. O sea, es un tiempo de acontecimientos muy extremos que nos deja un poco perplejos, ¿no? Y esta cosa que lleva, por ejemplo, los jóvenes del mundo que no saben si este modelo capitalista que tenemos va a terminar. Pero sabe una cosa, el mundo puede terminar. Es muy curioso, porque nosotros habíamos creado teorías para pensar si esta sociedad capitalista puede o no continuar para siempre. El capitalismo es historia, es parte, si nació, vive y hay de morir. Todas las cosas en la historia tienen un proceso de nacimiento, vida y muerte, ¿no? Pero lo sabemos, ¿no? Nos han dicho mismo que la historia acabó, como Fukuyama, con una falsa análisis de Hegel. Entonces, pero los jóvenes ahora, por ejemplo, los colegios de la ciudad de Lisboa están ocupando los colegios, las escuelas secundarias,
para defender el mundo, de que el mundo va a terminar si nosotros no cambiamos de modelo de producción y esto. Fíjense, el miedo de que termine el mundo, y no el miedo de que termine la economía o la que sea. Esto muestra la ansiedad de los jóvenes, donde tenemos hoy un problema de enfermedad mental terrible después de la pandemia. No sé si ustedes saben, pero los psiquiatras del mundo, los psicólogos, tienen sus bufetes completamente llenos, sus oficinas, por mucha gente que es la solvente, la que tiene plata para poder recurrir a esos servicios. Entonces, eso muestra que esta interrupción los jóvenes están sufriendo una falta de alternativa y un derrumbamiento de todas las certezas, sobre todo el conocimiento que nosotros en las universidades enseñamos, que es el conocimiento que viene desde el siglo XVII y que es el conocimiento que rescató el pensamiento, que yo diría el pensamiento que se quiso universal del Occidente. Entonces hay que revisar un poquito. Vamos a ver cuál es mi propuesta muy sencillamente y algunas ideas sobre un concepto que estoy intentando de relanzar. Y Alejandro y José saben que muchas veces mis conceptos voy a buscar a la historia antigua, como Alejandro lo hace de una manera magistral, para intentar entender los tiempos nuevos, porque nada se inventa realmente de una manera total. Yo diría que este pensamiento eurocéntrico es baseado en dos grandes modelos, ¿no? Dos grandes paradigmas de conocimiento. El gran paradigma que domina nuestro tiempo todavía es el paradigma de Hegel, el paradigma hegeliano. Es el bullo de Minerva vuela a la noche, como decía ella. O sea, cuando terminan las luchas sociales, tenemos tranquilidad para pensar, para estudiar. Porque estudiamos en nuestras oficinas, en las universidades, y por eso hay que tener tranquilidad. En la guerra no se puede pensar. Entonces, es un conocimiento después de las luchas. Este conocimiento domina en nuestro tiempo, ¿no? Y porque domina, vivimos muy intensamente sus problemas. ¿Por qué? Porque el problema del conocimiento después de la lucha es que después de la lucha solamente tenemos el conocimiento de los vencedores de la historia. ¿Y dónde está el conocimiento de los vencidos? No está, ausente. Y por eso nuestras universidades han sido las instituciones para enseñar el conocimiento de la historia de los vencedores, contada por los vencedores de la historia. Y por eso cuando entraron muchos nuestros estudiantes indígenas y afro dentro de las universidades, vieron que los héroes de un país eran los que habían matado más gente de su pueblo. Es una ofensa a su autoestima de una manera brutal. Los africanos tienen un proverbio maravilloso que dice así: la historia de África ha sido siempre contada por el cazador, nunca por el leopardo. Sí, la historia del cazador, colonizador, obviamente una metáfora, no por la historia del leopardo. O sea, esta idea crea los límites de este conocimiento hegemónico después de la lucha. Pero hay un otro, es el paradigma marxista. Es el conocimiento antes de la lucha. O sea, antes de la lucha hay que, porque la clase obrera, según Marx, no es revolucionaria en sí misma, no tiene, es un trabajador, ¿no? Es necesario crear una conciencia revolucionaria. Y eso se crea a través de una ciencia diferente, distinta, que es el marxismo, ¿no? Y eso fue una idea de preparar para una lucha, antes de la lucha. Bien. El siglo XX nos ha dado muchas victorias y el marxismo ha sido muy importante en mi formación, debo decirles, ¿no? Pero nos ha dado mucha frustración, porque compartía bastante con el otro. Además, Marx fue un estudiante de Hegel, muy asiduo, en Berlín en ese entonces. Y por eso es realmente muy subsidiario del mismo modelo, de alguna manera. Por ejemplo, conceptos de naturaleza, la misma idea. Todavía hoy tenemos un debate dentro del marxismo sobre los conceptos de naturaleza en Marx, pero dominante fue eso, la idea de la distinción entre sujeto-objeto y sobre todo la idea de que hay solamente un conocimiento riguroso. De un lado la ciencia convencional, digamos burguesa, del otro lado la ciencia marxista. Y el mundo es muy diverso, no cabe en este binarismo. Porque cuando nosotros salimos de la universidad y vamos a conocer los movimientos de las organizaciones que vemos, es que mucha gente que conduce su vida sin referencia a ninguno de estos paradigmas, pero con otros paradigmas, porque tiene que vivir, tiene que sobrevivir y tiene que resistir. Yo ayer estaba en el Centro Cultural Néstor Kirchner
Y fue una sesión maravillosa de 3 horas, en que estuvimos yo en un diálogo total, y debo decirle que buscamos ser un diálogo horizontal con grandes activistas de este país, mujeres. Diolinda, una grande resistente campesina que es muy conocida aquí en este país de Santiago Estero, una voz maravillosa. La Negra, que es de las Villas, aquí, que es una mujer también que conozco, dice, grande activista de los comedores populares. Y Diego, un gran activista de la lucha de las islas, los humedales, como se llama ahora, en contra de la privatización de los humedales en Argentina. O sea, hay gente que está luchando, que tiene alternativas de su vida, que están luchando con gente con generosidad, con capacidad reactiva, pero no se conoce en la universidad. Crearon un encuentro donde yo, que soy un académico, pude estar con ellos porque los conocía, algunos de ellos, desde hace otros contextos. Entonces, me parece que nos falta un tercer paradigma. Y ese paradigma no es conocimientos antes de la lucha, no es conocimiento después de la lucha, es conocimiento nacidos en la lucha. Los conocimientos que la gente utiliza, porque yo participo como académico y como activista de movimientos. Lo que veo en los movimientos sociales es que la gente usa una mezcla de conocimientos, usa la ciencia, obviamente. Mi pensamiento nunca ha sido de ninguna manera opuesto a la ciencia. Yo soy un cientista social, no hay nada de anticiencia. Pero la ciencia es un conocimiento válido, por supuesto, pero no es el único conocimiento válido. Hay otros conocimientos válidos, y ese es el problema de nuestra epistemología, es no reconocer que hay otros conocimientos válidos. Porque si yo quiero realmente ir a la luna, como decimos siempre, necesito pensamiento científico. Pero si yo quiero conocer la biodiversidad de la Amazonía, yo necesito conocimiento indígena. Por eso no logro. Entonces, diferentes conocimientos para diferentes propósitos. Esta idea de la pluralidad de conocimientos, que la diversidad epistémica del mundo es muy grande, es lo que está en la raíz de mi epistemología, de las epistemologías del sur, siempre en el plural, porque son siempre muy diversas. Yo no tengo tiempo aquí para, obviamente, detallar lo que pensamos con esto, pero les voy a dar 2 ideas, básicamente, que pueden ayudar a mirar dónde estamos, y voy de nuevo a recurrir a cosas muy antiguas para explicar cosas muy novedosas. La primera es esta. ¿Cómo nos vamos posicionar para permitir, por ejemplo, a las universidades, que obviamente tienen que ser descolonizadas del pensamiento que tenemos, porque es un pensamiento hegemónico que no considera la pluralidad de diversidad del mundo? No quiere decir que los conocimientos no científicos son mejores que la ciencia, al contrario, algunos son peores, obviamente, pero son válidos de otra manera. Sería necesario entrar en conversación en un rehusar de inmediato, porque no es científico. Ese es el problema, no es otra cosa, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo es posible crear un diálogo de saberes que yo considero ecología de saberes? Porque la ecología de saberes no es diálogo, ¿por qué? Porque no es que los conocimientos dialogan, es que los conocimientos se transforman cuando entran en diálogo. La ciencia, cuando sale de su zona de confort y va a entrar con otros conocimientos, se transforma. Yo he visto en mi sociología, pero los conocimientos populares, cuando tienen la contribución científica, mejoran, también se enriquecen, también se transforman. Y les podía dar miles de ejemplos de mi trabajo de campo y trabajo de activista en Sudáfrica, en América Latina, en Mozambique, donde he visto esto de una manera muy clara. Entonces, la primera idea que les quiero proponer es una idea de un filósofo alemán del siglo XV, se llama Nikolaus de Cusa. Nikolaus de Cusa publicó en 1440 un libro llamado La Docta Ignorancia, o sea, la ignorancia esclarecida. Y este libro es un libro fabuloso, porque lo que va a decir Nikolaus de Cusa, cuyo trabajo ahora estoy bastante, acaba de salir un artículo en una revista inglesa, Critical Muslim, donde estoy trabajando todo este trabajo para traerlo a nuestra historia. Estoy seguro que Alejandro está por ahí también y vamos a estar juntos en esta. La idea es esta. La ignorancia esclarecida es un trabajo activo y exigente
de pensar que el desconocido es parte del conocido. El desconocido no es el opuesto del conocido. Porque para nosotros en el mundo occidental, en nuestra ciencia y epistemología del norte, el desconocido es el otro, es el opuesto. Es la ignorancia total. El desconocido es parte de lo que conocemos. Y por eso, cuanto más conocemos, más desconocemos. Y por tanto, conocer es ignorar. Una ignorancia esclarecida. Los más ignorantes es que no tienen conciencia de su ignorancia. Son ignorantes e ignorantes. La ignorancia esclarecida es el otro contrario. Esta idea de que el desconocido crece con el conocimiento es una idea de una riqueza fabulosa para nuestro trabajo y para nuestra manera de ver de la humildad que nuestro conocimiento debe tener. Exactamente porque cuanto más conocemos, más conciencia tenemos de aquilo que no conocemos. Claro que no hay una proporcionalidad entre la infinita diversidad epistémica del mundo, y que para Nicolau de Cusa obviamente era Dios. Para nosotros es la diversidad epistémica del mundo, con el pensamiento finito, porque el pensamiento finito no puede pensar al infinito. La manera como pensamos el infinito es una manera humana, por supuesto, errada. Saramago, un gran romancista portugués, decía que es Dios, es el silencio del universo. Es una definición fabulosa de que el infinito no podemos, de alguna manera, traerlo. Y por eso no hay proporción posible entre el conocimiento que tenemos y el desconocido que está por ahí. Y esto es necesario para ver lo que diferentes formas de conocimiento están en relación con diferentes formas de desconocimiento. Cada conocimiento produce un desconocimiento propio. Y nosotros tenemos que ver la diversidad de los desconocidos. Les voy a dar ejemplos. Caso de la ciencia. ¿Cuáles son los límites de la ciencia? Cuando sabemos los límites, sabemos las potencialidades. Yo estoy convencido, y lo aprendí de un gran cientista alemán, Carl von Weizsäcker. En 1987, hace mucho tiempo, yo estaba de investigador joven en el Max Planck Institute de Starnberg am See, que es la parte sur de Alemania, y ese Max Planck tenía dos directores, uno para las ciencias sociales, Jürgen Habermas, y otro para la ciencia natural, Carl von Weizsäcker, premio Nobel de la física. De alguna manera nos juntábamos y discutíamos, ¿no? Entonces Carl von Weizsäcker nos decía, mira, ¿ustedes saben cuál es el gran límite de la ciencia moderna? Es que la ciencia solamente contesta a preguntas que puede formular científicamente. Si la pregunta no se puede formular científicamente, no hay respuesta. Y entonces la ciencia la ignora. Por ejemplo, ¿qué es la felicidad? No se puede. ¿Por qué estamos aquí en el mundo? ¿Para dónde vamos? ¿Nuestros ancestros están con nosotros acá? No hay manera de responder científicamente a estas preguntas. Y cuando lo intentamos, es un desastre. Yo estaba hace pocos años en Helsinki, estaba en Finlandia hablando con los estudiantes, y acababa de salir una encuesta, un estudio grande en Europa, diciendo que los finlandeses eran el pueblo más feliz de Europa. Yo, lo que conocí un poco de Finlandia, me quedé un poco sospechoso. Una de las cosas de Finlandia es que tiene la tasa de suicidio más alta de Europa. Entonces pregunté a los estudiantes, ¿ustedes se mueren de felicidad? ¿Están tan felices porque se suicidan tanto? ¿No? Hay razones que han sido estudiadas, porque la tasa de suicidio en Finlandia es muy alta. Todos sabemos eso, ¿no? Pero en esto lo ridículo de intentar reducir la felicidad a indicadores sociológicos, mensurables. Pero fíjense ustedes que la inteligencia artificial está intentando hacer esto. El algoritmo es un intento de producir la felicidad nuestra a partir de indicadores, la salud nuestra a partir de indicadores. Eso, para mí, es un otro horizonte que daría muchísimas charlas para eso. Pero el otro límite de la ciencia es que la ciencia es muy buena para acumular información y conocimiento, pero es muy pobre para la sabiduría. Nosotros tenemos una gran dificultad de entender lo que es la sabiduría. Y un gran filósofo de Kenia,
Odero Oruca, una gran influencia en mi trabajo. Ha logrado saber que realmente, cuando en su departamento de filosofía, él que era un filósofo, doctorado por la Universidad Europea, podera, por los sabios de mi comunidad, los ancianos que tienen tanta sabiduría, ¿por qué los estudiamos? Y fui a estudiar la sabiduría de los viejos ancianos de las comunidades. Y creó una corriente de filosofía que es fuerte hoy en África, que es la Sage Philosophy, la filosofía de los sabios, ¿no? O sea, la sabiduría es otra manera de síntesis del sentido de la vida que no pasa por doctorados, que no pasa por cursos académicos, es experiencia de la vida. Yo aprendí mucho de lo que es mi visión y un poco de sabiduría de la vida con los zapateros con quien conviví en la favela de Río de Janeiro, Jacarezinho, en 1970. O sea, porque era gente que estaba en dictadura, iletrados, pero que sabiduría de vida. Cómo discutíamos a la tarde, cómo debíamos convivir en sociedad, cómo convivimos, cómo nos matamos unos a los otros, cómo esta competición de uno en contra del otro. Bien, era eso que era. Por eso, finalmente yo les diría que realmente la ciencia tiene un gran problema, es que desarrollamos rápidamente el conocimiento técnico, pero nos falta el conocimiento ético. La inteligencia artificial nos va a poner en una frontera terrible, que se está estudiando hoy. Yo sigo bastante todos los debates del MIT sobre la inteligencia artificial. No hay ética para lidiar con el algoritmo. No tenemos. Estamos siempre aplicando analógicamente cosas muy antiguas a esto, ¿no? Entonces yo le digo que realmente la idea de que los diferentes conocimientos producen diferentes desconocimientos es porque son buenos de diferentes maneras. Hay formas de conocimiento que son muy buenos para retratar la materialidad del mundo, otros para retratar la espiritualidad del mundo, otros son muy buenos para entrar en el mundo interior, otros para entrar en el mundo exterior. Los alemanes del siglo XVIII ya decían que hay un tipo de Erkenntnis nach innen y un Erkenntnis nach außen, o sea, un conocimiento para adentro y un conocimiento para conocer el fuera. Es notable como diferentes conocimientos saben diferentes cosas. ¿Por qué razón utilizamos solo un tipo de conocimiento que ignora muchas cosas y que las ignora de una manera ignorante? Porque todo lo que no es relevante para nosotros no existe. Es ignorancia. Entonces, propone que las universidades pasen de una ignorancia ignorante a una ignorancia esclarecida. Para mí sería mi sueño, es ser un día un ignorante esclarecido. Lucho por eso, pero no sé si lo voy a lograr. Pero estoy intentando de ver, para vermos que realmente los monopolios de conocimientos no funcionan. Necesitamos realmente, porque ningún sistema de conocimiento puede dar toda la verdad. Lo que nos une no es la verdad. La verdad nos divide muchas veces. Es la búsqueda de la verdad. Esa es la característica de los humanos, es que somos finitos, pero somos capaces de pensar la infinitud, de una manera errada, por supuesto, porque no somos dioses, pero somos capaces de poner la idea de algo, de otra cosa que está más allá de nosotros. Y esta tensión es que nos lleva realmente a la necesidad de buscar otros conocimientos. En face de esto, yo diría que la máxima ignorancia esclarecida es la máxima conciencia de la diversidad epistémica del mundo. Y por eso voy a buscar, es curioso que Alejandro ha traído algunas ideas que también, la coincidencia también nuestra y con José es inmensa, porque estamos buscando siempre. La idea que estaba también en Rodolfo Kusch, cómo está nuestro pensamiento muchas veces, es lo que se llama una conjectura, o sea, conjecturar, no es un pensamiento que no es una verdad, pero tampoco es una mentira. Nuestro pensamiento tiene eso, y hay un gran filósofo que murió en 1600, quemado vivo por la Inquisición, que ya fue mencionado hoy, que es Alejandro Rossi. Alejandro Rossi no fue quemado, y está aquí vivo y fuerte y maravilloso, ¿no? Fue Giordano Bruno, ¿no? Giordano Bruno fue quemado vivo en 1600. ¿Por qué? Es porque decía una cosa que está en todas las culturas, es que hay la luz y la oscuridad. Pero la oscuridad no es solamente la falta de luz, es el exceso de luz. Y ustedes saben, nos quedamos ciegos cuando la luz es muy intensa. O sea, la oscuridad viene de excesos de luz y de falta de luz. Y por eso decía, este conocimiento es un conocimiento de la sombra. Porque las sombras no son oscuridad,
son señales de la luz, pero no son tampoco la luz. Por eso yo estoy diciendo que nosotros necesitamos de caminar con otros, para nosotros decir que nuestros conocimientos es conjetural o que es de sombra, y no es de luz, no de oscuridad, ofende mucha gente, sobre todo el positivismo, que quiere siempre certezas por todo lado, ¿no? Pero no las tenemos, y por eso yo termino diciendo que hay un otro procedimiento, obviamente que está muy relacionado, pero muy brevemente, en 2 minutos lo menciono, que el primero es la ignorancia esclarecida, el segundo es la traducción intercultural. Es fundamental hacerlo. Yo lo que noto es una cosa, y eso es interesante, Alejandro, para tu trabajo y para ti también, José, que es que antes del colonialismo, esa es una cosa que casi puede ofender a mucha gente, ¿no? Pero es polémico, pero es verdad, que antes del colonialismo había tal vez más universalidad que hoy. Hoy hay universal de otro tipo, la globalización, todo eso. Pero cuando nosotros trabajamos con los pueblos indígenas, ¿qué quieren? Es regresar a un mundo precolombino, a un pasado que era antes de la invasión de los europeos. Porque tenía virtualidades que desaparecieron con eso. ¡Qué bello! Y esto es interesante de mis trabajos recientes, Alejandro y José. Es que lo que veía que en el pensamiento occidental, antes del colonialismo, era todavía más universal. Más restringido, porque eran curas, básicamente, teólogos que estaban en las universidades. Pero lo que me impresiona, por ejemplo, en Nicolás de Cusa, para dictar un nombre, o el otro podía ser Giordano, muchos otros podía citar, Kepler, por ejemplo. Pero esto es lo que hace esto. Nicolás de Cusa cita al Ghazali, a Avicena y a Royce, los grandes intelectuales islámicos, como sus iguales. No son inferiores. Son intelectuales del mismo rango. Y eran islámicos solamente a partir del siglo XVIII el pensamiento occidental es superior a todos los otros. Y los otros son bárbaros y son salvajes. Islámicos son islámicos, lo que sea. Y por eso esos autores son olvidados de alguna manera. Entonces, esta idea de que podíamos tratar otros autores de otras corrientes con la misma idea, si ustedes leen al Ghazali, realmente existe la luz, la sombra, todo está en al Ghazali también. Un gran intelectual pesa. Entonces, yo quería decir que para eso tenemos una dificultad. La dificultad, termino, pero no quiero terminar con las dificultades. La dificultad es esto. ¿Cómo se hace traducción intercultural entre un paradigma hegemónico de conocimiento, que es el pensamiento, el conocimiento occidental, y que parece que está exhausto, que hay un cierto declinio, porque para mí la extrema derecha es realmente la crítica más radical a los valores que vienen realmente del pensamiento occidental, de la libertad, igualdad, fraternidad, la revolución. Ya no creen eso. Por eso hago una distinción entre conservadores y reaccionarios. Los conservadores defienden los derechos, los principios de la Revolución Francesa, pero dan valor sobre todo a la libertad, no a la igualdad o a la fraternidad. Es una lucha, pero los reaccionarios van para atrás, para antes de la Revolución Francesa. No creen en la igualdad y la libertad de las personas. Son racistas, son sexistas, digamos, de una manera naturalística casi, ¿no? Y por eso es eso que está ahí caminando con grande fuerza. Yo regresé la semana pasada de los Estados Unidos y me quedé absolutamente preocupado con la violencia de la extrema derecha por todo lado. Y que realmente, eso para decir que no simplemente aquí en Brasil o en India o ahora en España con Vox o en Portugal no sabemos el futuro de un partido que está por ahí también, que podemos tener eso. Por eso, lo que digo es lo siguiente: por un lado hay un paradigma que parece que está a declinar y que tuvo victorias muy grandes. Por otro lado hay paradigmas que fueron destruidos, derrotados, que están a reemergir. El mundo islámico, el mundo indígena, el mundo asiático, están a emergir. ¿Cómo se hace traducción intercultural entre un universo cultural que viene de victorias sucesivas y un universo cultural que viene de derrotas sucesivas? Y ahora estamos en un encuentro de tipo distinto. Esto obviamente nos llevaría a una grande inquisición, y eso por aquí podríamos casi empezar, que realmente que es tan plausible. Ustedes ven que es muy interesante, los eslovenos lo ven muy bien, y que es tan plausible ver la vida como una gran unidad, la vida del planeta como una gran unidad,
¿Cómo ver la diversidad? ¿Cómo es posible? Las dos cosas son igualmente visibles. Porque cuando nosotros miramos a la diversidad, solo podemos concebir la diversidad porque hay una unidad subyacente, ¿no? Y cuando vemos la unidad, vemos que la diversidad está por todos lados. Esta idea es muy compleja. Tendremos que trabajar en eso. ¿Cuál es nuestro propósito último? Es realizar lo que otro gran filósofo europeo, Spinoza, dice en el siglo XVII. Spinoza, que fue un hombre, como ustedes saben, fue excomunicado por los católicos, por los judíos, y que hoy es considerado uno de los grandes filósofos, era la alternativa a Descartes, ¿no? Y Spinoza tiene la idea que yo siempre repito, que es necesario. Todos nosotros tenemos dos sentimientos en la vida, el miedo y la esperanza, y que es necesario un equilibrio. No podemos tener demasiado miedo porque desistimos de vivir, porque vivir es expandir la existencia, como decía Spinoza. Pero si tenemos demasiada esperanza y no tenemos miedo, que caímos en un voluntarismo que nos puede destruir. Entonces, yo pienso que mi diagnóstico último del mundo contemporáneo, y con eso termino, es que la gran mayoría de las personas del mundo tienen muchísimo miedo y muy poca esperanza. Tienen miedo del futuro, del día de mañana, de la salud, de la financiarización de las deudas, de todo. Son llenos de miedo y muy poca esperanza. Y hay unos pocos súper ricos que tienen mucha esperanza y muy poco miedo. Porque parece que han derrotado a sus enemigos, sobre todo simbólicamente con la caída del muro de Berlín, cayeron los posibles adversarios, rivales. No hay alternativa, es capitalismo para siempre. Y por eso no tiene miedo de nada. El señor Elon Musk compra el Twitter por 44 billones de dólares. ¿Para qué? Para permitir que el señor Trump pueda utilizar el Twitter en las elecciones de 2024. Lo ha dicho el Estado. ¿Cómo es posible tanta riqueza? 8 hombres tienen tanta riqueza cuando la mitad más pobre de la humanidad, ¿no? Demasiado desequilibrio entre miedo y esperanza. Nuestra función es esta, es dar un poco más de esperanza a los que tienen demasiado miedo. Y debo decir, crear un poco de miedo a los que tienen solamente esperanza. Muchas gracias.
presentar pequeños geografías sonoras que forman parte de nuestro tejido contemporáneo. La segunda obra que vamos a hacer es una obra en lengua náhuatl de América y que tiene por nombre Inigui. El trabajo de la orquesta, amén de recuperar los instrumentos perdidos de nuestro continente, es también el trabajo con las lenguas propias de nuestro continente. La obra es del periodo colonial de Hernando Fuentes. última obra es estudiada especialmente para agasajar a Boaventura, es una obra en galaico portugués de Martín Codax, del gran poeta medieval. ¿Cuántas saberes?
último, una canción, un huayno ritual de los Andes de América, Agüita de Putiña, utilizado en ciertos momentos del año en las comunidades de los Andes.